tribunales de San Isidro porque hoy está terminando o tenemos un cuarto intermedio ahora en la audiencia por el juicio por encubrimiento del crimen de María Marta García Belsunce. Está Yanina Álvarez allí. Yanina. Así es, Pablo, muy buenas tardes. Ya terminó una parte de esta audiencia. Ahora por la tarde, después de un breve cuarto intermedio, va a continuar declarando un perito. Las dos amigas, los testimonios más destacados del día de hoy, ya han declarado, como ustedes saben, y a lo largo de toda la mañana estuvimos hablando, pero es para la familia García Belsunce, en que Guillermo Bartoli pueda hacernos un balance y qué se avanzó, si se avanzó en algo, con las declaraciones de Susan Murray y de Inés Hongay. No se avanzó en nada, tampoco esperábamos que se avance en nada porque de lo único que hablaron las dos fueron de sensaciones que ellas tuvieron, como sensaciones, es increíble lo de Inés Hongay, que dice que cuando se bajó del avión dijo que esto era un asesinato, o sea, evidentemente tiene un poder paranormal que no lo tiene el común denominador de la gente. Y Susan Murray habló de sensaciones, que a ella le parecía que había poco dolor, que había sollozos nada más y no llantos en la Recoleta, todas sensaciones. Nada concreto, nada que pueda aportar algo concreto a la causa ni a esclarecer nada, absolutamente nada. Lo que sí hago memoria es que la señora Susan Murray fue la que salió con un cartel a decir por qué no nos hacíamos el ADN. Nosotros en ese momento no lo hacíamos al ADN porque no estaban las condiciones dadas, porque el fiscal no terminaba de darnos la contraprueba de contra qué se iba a cotejar nuestro propio ADN. Cuando nosotros hicimos el ADN nos dio todos negativos. Nunca más la escuché a la señora Susan Murray decir nada al respecto. Pablo, Daniela, Horacio García Belsunce los está escuchando. Hola Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, a ver, le pido un juicio de valor. ¿Qué importancia tiene lo que tiene para aportar Susan Murray al expediente? Mirá, es un poco reiterar lo que acaba de decir Guillermo. Esto parece ser un juego de sensaciones. Lo único que hemos escuchado son sensaciones que ha tenido Susan Murray, sensaciones que transmite Inés Hongay. Para nosotros con sentimientos distintos, digamos, porque Inés Hongay fue una amiga de María Marta de toda la vida. María Marta y Carlos han hecho de todo por Inés Hongay, sobre todo a partir de que se va a Bariloche, a partir de su accidente. Inés Hongay nos conoce a todos los miembros de la familia. Entonces esto produce un sentimiento de dolor, más además de la incredulidad, porque nosotros le dimos siempre nuestro afecto a Inés Hongay y creíamos que Inés Hongay sentía por nosotros ese mismo afecto. Entonces todas estas sensaciones que viene a transmitir, como por ejemplo, a una que me acuerdo ahora, que María Marta se bañaba de ducha y no de inmersión, en que esto le parece muy raro. Yo te diría que hay que tener en cuenta que hace 15 años que Inés se ha ido a Bariloche, que María Marta pudo haber cambiado sus costumbres en cuanto al baño y que no tiene mucho sentido que se bañara de ducha cuando tenía jacuzzi en la bañadera y cuando no tenía ni mampara ni cortina. Por lo tanto, bañarse de ducha sin mampara y sin cortina es bastante raro, pero para darte un solo ejemplo que es una estupidez, digamos, las cosas que duelen son las otras. Y en el caso de Murray, para mí hay muchas cosas raras. Yo ya lo decía el otro día en una charla que Horacio, tuve con Paulo Cablan. Sí. No, pero perdón que lo interrumpa. Hay una historia que la gente por ahí no conoce, que yo quiero que usted recree, que por ahí puede hacer que la gente entienda qué pasa entre ustedes y Susan Murray. Y es que Susan Murray en un momento, en la instrucción de la causa, dice que la masajista le cuenta a ella que cuando entra al Carmel, lo va a buscar a Carlos Carrascosa al Clubhouse. A partir de eso, el abogado de la familia, los abogados anteriores, le mandan una carta documento pidiéndole que, bueno, intimándola que rectifique o ratifique, bajo apercibimiento de iniciarle un juicio y demás. Ella se asusta y lo va a ver al fiscal Molina Pico con esa carta, muy asustada y muy preocupada. Y ahí empieza ella a cómo cambiar su percepción frente a la familia. ¿Esto es así? Claro, sí, ahí ella le abre la puerta al fiscal para que comience a elaborar su estrategia maquiavélica del Clubhouse.
Porque la pregunta que yo me haría, Pablo, es si esta conversación dice haberla tenido Susan Murray con Michelini el 29 de octubre, a 2 días de la muerte de María Marta, vaya, si esta declaración hubiera sido cierta, de que la dejaron entrar alegremente por la puerta, de que llegó hasta la casa de María Marta y que como no la vio a María Marta, no la encontró, se fue al Clubhouse y ahí lo encuentra a Carrascosa. Primero me pregunto, ¿por qué toda la gente del Clubhouse que lo vio a Carrascosa no la vio a Michelini cuando lo fue a buscar a Carrascosa? Punto 1. Punto 2, si esto fuera así, vaya si es importante. Sin embargo, Susan Murray, esto que ocurrió el 29 de octubre del 2002, se lo cuenta al fiscal el 12 de febrero del 2003, cuando realmente da vuelta a su estrategia y se pone del lado del fiscal, y por otro lado, a muy poquitos días de aquella anécdota que yo en algún momento te conté, de ese llamado que yo recibo en mi casa, por el último caso que había investigado María Marta, que era el caso de este chico Julito y la madre, que te recordarás, se paseaban por todos los canales, y cuando yo le hago el comentario de este llamado que recibo a Susan Murray en el acto, yo a partir de ahí nunca más le digo, Susan, mirá, pasó esto, ¿por qué no te pones a investigar el caso de este chico? Porque era un caso que María Marta trabajó mucho antes de su muerte, porque quien tenía secuestrado de chiquito era su propio padre, porque su propio padre estaba preso, porque aparentemente el padre estaba amenazando a la madre, y la madre, cuando aparece Julito, empieza a hablar bien del padre porque si no lo hacía contaba que estaba amenazada. Pero, Horacio, me parece que es un tema como para que investigues. Sí. Y ahí Susan Murray nunca más habló conmigo. A ver, buenas tardes. Daniela Ballester lo saluda. Tiene mucha lógica todo lo que ustedes explican, ¿no? Pero entonces la pregunta que uno se hace es, concretamente, ¿por qué estas dos mujeres sostienen esta versión, que es la de señalar a la familia? ¿Por qué, a partir de esta conversación o de una primera conversación con Molina Pico, por qué ustedes creen que ellas harían una cosa así? Es que no lo sabemos, Daniela, ese es el tema. Yo te diría que hay que mirarlo por 2 lugares distintos. El caso de Inés Ongay no es el mismo que el de Susan Murray. Las dos se manejan de todas formas por sensaciones, que esto no es lo que debe aportarse en un juicio, sino que se deben aportar pruebas, indicios, temas más serios que simplemente sensaciones. Para nosotros no tiene mucha explicación. Todo esto que yo te estoy contando es para ver si encontramos la posibilidad de un hilo que justifique estas actitudes. No es que estemos seguros de que esto es así por lo que yo te cuento. Claro. Son hilos que se nos ocurren para intentar justificar el porqué de esta actuación de ambas. Horacio, nos queda claro. Además que yo creo, sí, Pablo, creo que lo que quedó claro además es el tema de la amistad de Susan Murray con María Marta. No nos conocía a nosotros, a la mayoría los conoce en el entierro, nunca en mi vida estuvo en mi casa, no conocía los cumpleaños de nadie, no conocía a Marielita. Sí, recordemos que también dijo, amiga de María Marta. También llegó a decir que María Marta conocía actividades mafiosas, por lo tanto que era cómplice de una actividad mafiosa de la familia. Eso lo llegó a decir públicamente Susan Murray también, ¿no? Sí, también. Y yo te recuerdo, bueno, al final no te pude decir aquello que dije por primera vez en el programa con Pablo Caplan, es que recuerdo que uno de los pocos comentarios, porque María Marta era muy reservada y no era de comentar cosas de su trabajo cuando nosotros estábamos haciendo el programa, fue que no sabía muy bien qué hacer con la continuidad de Missing Children porque había algunas cosas que no le gustaban. Y creo que por otro lado, la salida de Susan de Missing Children, esto tendrían que averiguarlo ustedes, pero no fue muy clara tampoco. Quedó claro, Horacio, gracias, muy amable por atendernos. No, un abrazo, Pablo, cariño, Daniela. Hasta luego. Y gracias.